Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo encuentro de Charlar con R, toma 6. En el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de lectura de datos ordenados con Tidyverse a cargo de nuestra gran organizadora Priscila Minotti. Antes de arrancar, bueno, ya una vez dadas las bienvenidas, les voy a presentar todo el equipo de organizadoras y colaboradoras que nos encontramos el día de hoy con este meetup. Ustedes van a encontrar en el chat nuestros nombres con nuestras funciones por si tienen alguna duda o consulta que nos quieran realizar durante este meetup. También les quiero comentar que durante esta sesión tenemos el auspicio de R Consortium y R Ladies Global, ¿sí? Tanto los meetups presenciales como los meetups virtuales, para que sean un éxito, cuentan con reglas de convivencia e indicaciones para que disfrutemos de este espacio. Existe un código de conducta, el cual debe respetarse. Si ustedes llegan a tener algún inconveniente o tienen alguna duda o consulta, también nos pueden escribir por chat privado a cada una de las organizadoras o colaboradoras del evento. Durante este meetup, como bien mencionó Flor, va a estar grabado. Si no quieren aparecer en alguna imagen o screenshot que se realice, nos lo pueden informar o pueden silenciar sus micrófonos o apagar sus cámaras. Durante el evento va a ser necesario que permanezcamos con los micrófonos desactivados para que no se generen interferencias de sonido. En cualquier circunstancia que se llegue a generar algún problemita, lo estaremos muteando, ¿sí? Pero no se preocupen, que esto es para que todo salga bien y no se generen sonidos molestos. Cualquier duda o consulta que tengan, lo vamos a estar leyendo durante el chat para que la oradora, digamos, no sea interrumpida en este momento. Y bueno, una vez finalizado el evento, va a estar grabado y luego lo publicaremos en redes sociales y podrán acceder al mismo. Bueno, cumplí con mi primera parte de presentación. Hice algo que no hice la vez pasada, reuní una mini biografía de nuestra anfitriona el día de hoy para presentar y para que ustedes también la conozcan, para hacerlo un poco bien. Así que bueno, ya se las voy a presentar para que después estemos todos ATR con ello. En un instante, acá está. Bueno, nuestra oradora del día de hoy es ecóloga y geógrafa, trabaja en ciencia de geodatos y es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, pero sobre todo dice que es una R-Lady. Usa R para analizar imágenes satelitales. Le pregunté qué hacía en su rato libre y me dice que le encanta leer ciencia ficción, cocinar, recetas vegetarianas, algo con frutas y chocolates, y resalta que es la que siempre lleva las frutas a los meetups presenciales. Y eso lo extrañamos. Y también, cuando tiene tiempo y puede, hace otras actividades de descanso. Pero también es abuela reciente. Y aquí se las presento y le paso el micrófono a Priscila Minotti. Hola a todos. Bueno, ya puse algo que me tapa, no se me ve la cara de abuelita. Soy la abuelita de las R-Ladies de Buenos Aires. Y como empezamos nuestro meetup, vamos a ir directamente al grano. Ustedes recibieron, digamos, un archivo, mejor dicho, un link para bajar un archivo que es este, que se llama RLBA R,6, que si lo desipean, les va a quedar una carpeta, y en esa carpeta tienen ahí mismo ya un proyecto de R. Otra forma de trabajar hoy es usar RStudio Cloud. El uso de RStudio Cloud es muy conveniente porque yo ahí ya puse el mismo proyecto, están instalados todos los paquetes necesarios, hasta unos que voy a mostrar al final, que pueden llevar un poquito más tiempo, y la idea es que ustedes pueden seguirme o desde RStudio Cloud, que es lo que voy a hacer yo, o pueden hacerlo desde el proyecto de R que se descargaron del zip y que descomprimieron. Si lo hacen desde el zip, como les dije, el zip se descomprime y va a quedar una carpeta que se llama R,6. Adentro de esa carpeta está el proyecto. Si ustedes hacen doble clic donde dice Project RProj, ahí va a abrir RStudio, perdón,
va a abrir el RStudio y les va a aparecer el proyecto ya con su workspace, su área de trabajo, con todos los archivos necesarios. El primer archivo que vamos a usar es un archivo de Markdown, que se llama RLBA 2020 toma 6, y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Yo ahora me voy a pasar a RStudio, porque me resulta más cómodo directamente trabajarlo desde ahí, pero es exactamente los mismos archivos que están en un lado y en otro. Para el que nunca usó RStudio, la ventaja que tiene es que, como les decía, tienen todo instalado ahí, y no tienen, lo único que tienen es que registrarse, se pueden registrar con la cuenta de Facebook, con la cuenta de Google, así que es muy rápido, y lo que tiene es que, bueno, tienen problemas en la compu, pueden hasta seguir la charla y hacer las cosas desde el celular, porque es un browser que se abre y que tiene todas las cosas. Entonces, para empezar, vamos a abrir el archivo de Markdown. Espero que se vea bien, lo dejé todo bien grandote. Y hoy queríamos introducirlos en Tidyverse. Igual estuvimos viendo algunas cosas, o sin querer metimos y echamos cositas de Tidyverse, pero el paquete Tidyverse en realidad no es un único paquete, es un conjunto de paquetes que ayudan a trabajar con R ordenadamente. Porque R tiene una historia muy larga, ha pasado por muchos cambios a lo largo de los años, y Tidyverse trae un nuevo paradigma para trabajar de manera ordenada. En inglés, tidy quiere decir justamente ordenado, prolijo, estructurado de una determinada manera. Y cuando estamos trabajando con datos, lo importante es trabajar con datos ordenados. Si trabajamos con datos ordenados, vamos a hacer todo mejor y vamos a ser felices, porque está todo como lo necesitamos. El paquete Tidyverse tiene muchos paquetitos, no es un único paquete. Y cuando instalamos Tidyverse se cargan una serie de paquetes, los más comunes, y otros no se cargan. Entonces, la primera parte ahora del trabajo vamos a hacer es ver qué paquetes se cargan con Tidyverse. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venirnos a este pedacito de código. ¿Se acuerdan que cuando vimos Markdown, habíamos visto que podemos tener estos fragmentos de código que también se llaman chunks, donde en este caso el Tidyverse está instalado, y lo que le pido con la librería Tidyverse es que cargue todas las funciones que tienen esas librerías. Entonces, si le damos a la flechita que corra este fragmento de código, vamos a ponerle acá arriba. Nada funciona cuando uno necesita que corra y no corre. A ustedes seguramente les va a aparecer algo más lindo, les va a aparecer todos los datos que tienen acá. ¿Les aparecen? ¿Alguna de las helpers me dice? Yo no sé por qué no me aparecen hoy. Mi compu se ve que está media. Pero bueno, Pri, van a no te salir... aparece porque ya tenías cargada la librería. Solamente aparece la primera vez. Deberías desatacharla y volver a cargar si querés que te aparezca. Algunas de las cosas que les van a aparecer. Por ejemplo, les van a aparecer, porque ustedes, si lo están haciendo desde el... Bueno, me puedo mover acá y lo vemos acá en el... Ay, todas las tengo cargadas, perdonen. Esto no lo había calculado. Bueno, una de las cosas que tienen que les cargan, por ejemplo, es ggplot, que es una de las librerías que se usa para hacer gráficos. Otras de las librerías que le carga se llama dplyr, que es justamente la pinza, la tenaza para manipular datos. Otra que se carga es una que vamos a usar hoy, que se llama reader, y reader sirve para entrar datos.
para leer datos que están afuera. Una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender es, cuando está trabajando con datos ordenados, es primero saber a qué le llamamos datos ordenados, a qué le llamamos que nuestros datos estén prolijos, estén bien estructurados. Decimos que estos datos están ordenados, que son datos tidy, ¿no? Cuando, no sé si se llega a ver, cada variable tiene su propia columna, cada observación tiene su propia fila, cada valor tiene su propia celda, y en realidad tengo todos los datos que voy a analizar en una misma tabla. Voy a ponerlo acá un poquitito, un segundo más grande, porque yo había armado algo para que vieran cuando cargamos tidyverse. Bueno, acá están varias de los paquetes que se cargan directamente, y acá un poquito más grande se ve que, bueno, tenemos cada una de las variables, ¿sí? Está en una columna, cada fila tiene una observación, tenemos en cada una de las celdas los valores, y todo lo que vamos a analizar está en una misma tabla. Cuando trabajamos en tidyverse, en vez de usar los data frames comunes, usamos un data frame ordenado que se llama tibble. Si usamos, miramos un dataset que la mayoría que estuvo trabajando con R conoce, que es el dataset Iris, y lo vemos desde tidyverse, hay algo particular. El tidyverse, cuando trae una tibble, este dataset ordenado, en este dataset nos dice ya qué tipo de datos es cada una de las columnas. Y por defecto lo que hace es me muestra 10 filas. Si yo quiero ver si había más columnas, con esta flechita puedo ir a ver qué otras columnas están acá. Puedo volverme para atrás y también puedo ir avanzando, en este caso por defecto de a 10 filas, puedo irme hasta la última, o ir a la primera. Otra de las cosas, les voy a mostrar ahora si vemos Iris. Si yo Iris en cambio lo pido en la consola, voy a hacer esto un poquito más grande. Cuando yo trabajaba con un data frame común que ya está ordenadito, pero está adentro de R, y lo pido desde la consola, me viene como un data frame común, y ¿qué tiene? Me tiene el número de registro, y me trae todo, absolutamente todo. En cambio, cuando lo pido desde tidyverse, veo solamente aquello que mi espacio, en este caso, la parte donde estoy trabajando con el código fuente, me trae esa porción de la tabla que entra ahí, no me trae de más. Entonces es muy cómodo para ir rápidamente viendo qué datos tenemos. Entonces, otra de las cosas que tiene una tibble es que no me trae, no me muestra el número de fila, ni me trae una columna especial del número de fila. Entonces ya tiene un índice que me va mostrando de a 10 qué filas tengo. Dijimos que uno de los paquetes que venía y se carga cuando cargamos la librería de tidyverse por defecto es el paquete Reader. Y Reader nos permite leer justamente archivos de texto que están formateados de distinta manera. ¿Qué es lo que tenemos que mirar para saber, bueno, qué de ese formato necesitamos conocer para que Reader levante las cosas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué separador de columnas y de los decimales tenemos, porque el separador de columnas o de listas va a marcar cuántas columnas tengo. Y si uso el mismo separador para las columnas y los decimales, bueno, me van a quedar los números cortados y puestos en columnas distintas. A diferencia de otros lectores de datos textuales, el paquete Reader siempre me va a traer
como resultado una table. Y una de las cosas que tiene de bueno eso es que al traerme una table ya me dice qué tipo de datos es cada columna, y eso ayuda y alegra la vida porque hace que uno no tenga que estar mirando qué es cada columna. Otra de las cosas fantásticas que tiene al leerlo con Reader es que no tenemos ese problema de que si los datos que son caracteres me los trae como un factor. Acá vienen directamente como caracteres. Si yo necesito que esos datos sean factores, voy a definirlos específicamente en otro momento. Reader, para traer los datos, lo que tiene muchas funciones, y usamos funciones distintas que son, todas trabajan de manera parecida, pero cada una se, digamos, especializa en un delimitador distinto. Entonces vamos a explorar primero un dataset, que es el que se llama Terremotos 1, en formato CSV, yo siempre soy media disléxica, es comma separated value, y vamos a ver, bueno, cómo está puesto, cómo es un archivo CSV. Una de las cosas que podemos hacer desde aquí, desde el proyecto, es que si hacemos clic en el archivo que queremos ver, me da la opción de importarlo directamente o de verlo. En este caso lo voy a ver, lo voy a abrir, entonces abre ese archivo de texto y me lo muestra tal cual está, como si ustedes lo abrieran con un notepad. Entonces, este archivo de texto que tiene, tengo la primera fila, en este caso, tiene los nombres de las columnas. Esas columnas están separadas por comas. ¿Sí? Si me vengo acá, la primera columna hasta acá, hasta la coma, es la de time, el tiempo. La columna siguiente es la de latitud, la columna siguiente es la de longitud, y así sucesivamente, y lo que veo también es que estos valores numéricos tienen un punto decimal. Cuando estoy en esta situación, lo que puedo usar justamente es la función que se llama read CSV, que es la que lee directamente archivos separados por comas y que tienen puntos decimales. Como estoy trabajando adentro del proyecto, no necesito darle un path larguísimo. Usa un path relativo que es porque el work está dentro del mismo proyecto. Entonces, está ahí adentro. Si los quisiera tener dentro de una carpeta, dentro del proyecto, bueno, direccionaría a esa carpeta, pero no tengo que darle la dirección completa, el path completo de donde están mis datos. Entonces, es muy cómodo trabajar con proyectos, como vimos en la primera de nuestras series de Charlando con R en la toma 1. Entonces, en este caso, vamos a cargar, vamos a abrir y traer el archivo Terremotos 1 CSV y lo vamos a guardar en un objeto que se llama T1. ¿Sí? Cuando está justamente trayendo esos datos, me dice cómo interpretó los datos. Entonces, Reader tiene además la ventaja de que asume por defecto, en función de las características que tienen los datos, les da una especificación del tipo de dato que tiene cada columna. Entonces, en este caso, la columna que se llamaba time, adivinó, digamos, evaluó que era una columna de tiempo. La columna de latitud era una columna numérica doble. La columna, por ejemplo, que se llama MacType, que eran caracteres, o el ID, que eran caracteres. Entonces, me levanta los datos y me describe cómo los está tomando, qué tipo de dato le está asignando. Entonces, si queremos ver los datos ahora, le pedimos, simplemente pido el nombre T1, ven que ya está acá, que lo guardó, y cuando le pido T1, me trae el table de los datos que leyó. Me dice acá, ya sé cuántos datos son, no tengo que irme al final, no tengo que pedirle ningún comando especial, simplemente veo que
tengo 51 filas. Tengo 51 filas de datos de 7 columnas. 6 logró mostrármelas acá, y me quedó una más, que en este caso es ID, que es muy grandota, que la puedo ver expandiendo hacia el costado con esta flechita. Tiene otras funciones que, como les decía, nos sirven para leer archivos que tienen otros delimitadores de columnas y otros decimales. El primero que vimos, que se llamaba read CSV, es el, digamos, típico para columnas que están separadas con comas y decimales con puntos. Cuando estamos en general en Latinoamérica y en países, digamos, de habla de idiomas latinos, se usa mucho el CSV2, donde las columnas están expresadas como puntos decimales. ¿Por qué? Porque los decimales los usamos con coma. Entonces, tiene una función específica para levantar este tipo de datos. En los datasets que les puse para tener como ejercicio, hay uno que se llama Terremotos 2, que Terremotos 2 vamos a mirarlo, y vamos a ver que las columnas están separadas por puntos y comas, y si vamos a ver acá, por ejemplo, esta latitud, la latitud, el decimal, está dado por la coma. Entonces, hacemos como hicimos antes. Traemos este archivo separado por puntos y con comas como decimales, y lo guardamos en el objeto T2, y de vuelta dice, me especifica acá, estoy usando la coma como decimal, y el punto con una marca, si tengo, qué sé yo, miles y miles y miles, le vas a poner puntos. Y me dice cómo trajo, con qué tipo de datos trajo cada una de las columnas. De vuelta, si nosotros le pedimos T2, que es directamente decimos, bueno, a ver qué tiene T2. Entonces vamos a ver, acá la columna de tiempo me dice acá qué tipo de definición, de cómo está definido ese tiempo. Me dice que la latitud es algo numérico de doble precisión, longitud también, profundidad son terremotos también, la magnitud también, el tipo de magnitud, que es un carácter, y el identificador también, que es un carácter. Bueno, como se imaginan, todo esto es medio parecido, pero lo interesante es cuando nosotros tenemos algún otro tipo de delimitador un poquito más complicado. Por ejemplo, puedo tener un delimitador, que es esta barrita que no sé cómo se llama, pero bueno, a veces los datos vienen con ese delimitador. El ejemplo, tengo Terremotos 3, que es un archivo de texto. De vuelta, lo vamos a abrir para que vean cómo es ese delimitador que me está separando las columnas, ¿sí? En este caso, el delimitador es esa barrita recta, y en mi caso, este tiene un punto decimal. Volvemos a darle a que corra este fragmento de código. Acá la diferencia es que tuve que aclarar, voy a usar readDelim, que es para leer con delimitador, y puedo especificarle qué delimitador es. Podría tener, no sé, un delimitador que es un asterisco. Entonces acá le voy a poner que el delimitador acá es un asterisco. Y me lo va a leer y va a separar en las columnas. En este caso, como bueno, el ejercicio que preparé realmente es muy tonto, son siempre más o menos el mismo archivo, pero en formatos distintos, como para que también les sirva para ver los distintos tipos de formato. Y lo va trayendo correctamente. Cuando miremos, dijimos que siempre trae una table, entonces el resultado, si lo quiero mirar, va a ser una table.
Tenemos algunas cositas más que podemos, yo ahora no los voy a hacer como ejercicio, porque prefiero dejar el espacio para ver, poder tener algunas preguntas y mostrarles algunas cositas más, pero bueno, en esa definición que tenemos de, por ejemplo, agarro acá abajo, ¿no? Traemos el nombre del archivo, le podemos traer el delimitador, pero le podemos decir, por ejemplo, que saltee n líneas. Muchas veces hay archivos que tienen como un encabezado, y bueno, yo no quiero traer ese encabezado entre los datos. Entonces puedo decirle que saltee n líneas. Puede ser un archivo grandísimo, y yo solamente quiero probar cómo vienen los datos, cómo funcionan las variables que hay, y puedo decirle que solamente me traiga n filas. Automáticamente trae, si hay en la primera fila tienen los nombres de las columnas, me va a usar esos nombres de columnas. Pero si mi archivo no trae nombres de columnas, pero tengo todo bien separadito, puedo indicarle que no hay columnas, entonces le va a poner nombres de columnas genéricos, por ejemplo B1, B2, B3, a las filas, y no va a estar usando, digamos, la primer fila de datos como una fila, como nombres de columnas. También tiene varias cosas. Si tenemos, por ejemplo, puedo tener valores que tenga puntos, donde hay puntos, le puedo decir que eso lo complete con una. También puedo pedirle que me saltee filas vacías. Y una cosa muy buena es que si tenemos archivos comprimidos, podemos decirle que los lea y los descomprime automáticamente. No necesitamos hacer varios pasos. Otra de las cosas que después vamos a tener un ejemplo también, es que podemos dar una dirección en internet para que nos traiga un archivo que lo tenemos en la nube o en algún lado conocido, pero que no está en nuestra computadora. También voy a mostrarles un ejemplito. De la misma manera que podíamos leer archivos, podemos guardarlos, porque los queremos usar en otro lado. Y tiene las mismas funciones que están para leer. Ahora, en vez de tener read, y como se llama, guión bajo, vamos a tener write y guión bajo. Entonces queremos que nos guarde un archivo en formato CSV, le decimos write CSV, y acá vamos a poner el nombre del archivo y demás. Lo mismo si queremos que sea con puntos y comas de separadores de columnas y comas para las filas, para las decimales, o si queremos usar algún delimitador especial, también le podemos decir que lo guarde como un delimitador. Yo como ejercicio elegí ahora mostrarles cómo se guarda con un delimitador. Por ejemplo, voy a guardar, creemos 3 archivos que son iguales, voy a guardar T3, entonces primero le digo que para guardar me guarde ¿qué objeto? T3. Y ese objeto me lo va a guardar y lo va a poner con el nombre terrem txt dentro de la carpeta de mi proyecto. Con delim le indico qué delimitador voy a usar. Acá le puse algo raro, le puse un signo de admiración. Y si yo quiero ir guardando esto, por ejemplo, es algo que voy grabando y voy haciendo algo nuevo y lo quiero seguir agregando al mismo archivo, le puedo decir que haga append igual true, que me lo agregue. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle esto. Ahí me guardó terremotos, lo voy a mirar, terremotos, ¿sí? ¿Ven? Me separó con un signo de admiración todas las columnas. Si ahora yo quisiera ponerle que me separe, no sé, es medio para jugar, con un signo de pregunta, y como le doy acá que lo agregue a lo que ya había,
Ahora, cuando hablo terremotos, los primeros venían todos con signo de pregunta. Y los otros me los volvió a agregar, pero ahora les cambió ¿cómo se llama? El separador de las columnas. En realidad lo puse para que se vea bien este efecto de append, de agregar abajo a lo que ya teníamos. Mucha gente trabaja con Excel, y para no tener que estar guardando los datos de Excel, también hay otro paquete que no es Tidyverse, pero trabaja junto con Tidyverse. También nos permite leer cosas y guardarlas como tables. Y el archivo, digamos, el paquete que lee Excel se llama Riddles. Bueno, como se pronuncia. Si están trabajando con desde el RStudio Cloud, ya está cargado. Si no, van a tener que instalar este paquete. Para el que no sabe cómo instalarla o nunca instaló, por las dudas, hay muchas formas de hacerlo. La forma más rápida ahora para hacerlo es vienen acá a Tools, Install Packages, y le van a poner acá, por ejemplo, Read, y con eso pueden instalarlo. Acá yo ya lo tengo instalado. La otra forma es, como siempre, acá no se va a ver, Install Packages, y ahí le van a poner, le va a poner que instale este paquete. Yo ahora ya lo tengo instalado, así que no lo voy a poner. Una vez que lo tienen instalado, lo cargamos, como siempre, con Library. No va a hacer nada, si yo me fijo, bueno, lo cargó, todo ok. Y con este paquete puedo importar datos de Excel. Lo ideal es que esto que aprendimos de datos ordenados, también lo usen cuando están en Excel. Y si ustedes tienen los datos en Excel ordenados, traerlos a R es muchísimo más fácil. De vuelta, ¿qué es tener los datos ordenados? Es que ustedes tengan todo el dataset que tienen que usar en una hoja de Excel, y en esa hoja tienen las variables en columnas, las filas son las observaciones, y en cada una de esas celdas tienen los datos. Si lo tienen así, traerlo es muy fácil. A lo sumo tendrán alguna columna o alguna fila que les quedó vacía. Es bueno pensar también, hoy no vamos a hablar de, bueno, usar convenciones para no tener nombres raros, y entonces cuando trae las columnas lo puede cortar o lo puede modificar, nos puede quedar raros. Acuérdense que va a estar leyendo y viendo, bueno, dónde se separaron las columnas. Y también en Excel vamos a ver que puede ser necesario o puede ser útil que ustedes cuando están en Excel definan qué tipo de datos es la columna. Pero bueno, muchos eso no lo saben hacer y lo podemos traer y ver en R. Ahora les puse, tiene el Riddles, como se llame, tiene una función que es genérica, no importa qué es lo que traigo, trae cualquiera, XLS o XLSX, o tiene funciones específicas para cada uno. Yo prefiero siempre usar Read Excel porque es la que me acuerdo, y de esa manera no pienso mucho cómo estaban los datos. Entonces vamos a traer ahora, no abro este archivo para mostrarlo, ya tienen una idea de cómo es, porque se me va a abrir, digamos, va a mostrarme algo que es de Excel. Entonces no es un archivo de texto plano. Si lo abrimos, me trajo T4, acá vengo y le pido que me muestre T4, T4 me trajo una table,
pero como mis datos venían de Excel, y en Excel yo no tenía definido que esa primer columna era una columna cuyo formato era de tiempo, entonces, ¿qué hace? No sabe qué hacer. Me lo trae, cuando lo trae con Excel, este tiempo me lo trae como un carácter. Entonces yo voy a tener que trabajar después con otra, digamos, de los paquetes de Tidyverse que se llama Lubridate, voy a tener que trabajar estos datos para indicarle que estos son datos, digamos, en formato de tiempo. Entonces, por eso acá tiene, ojo con el tipo de datos en las columnas, porque, bueno, muchas veces pueden venir desde Excel, pueden no venir con el formato que nosotros queremos. Hay gente que no trabaja en mundo Microsoft, pero trabaja con LibreOffice, entonces podemos usar otra opción similar, que es usar el paquete read-oeds para traer ¿cómo se llama? Datos en las hojas de cálculo de LibreOffice. El paquete se llama read-ods, se cargan las librerías, ¿no?, que sirven para, no solamente para, lo mismo, el read XLS anterior sirve para, tanto para leer como guardar en formato de Excel. El read-ods sirve para cargar datos en .ods y también para guardarlos en el mismo formato. Entonces, si le damos cargar los datos, los cargó, bueno, qué sé yo, sí, cargó ahí la librería, entonces venimos acá, y ahora le decimos que los lea. Como ven, siempre, al estar trabajando en el proyecto, no necesito tener trabaja con el path relativo, que es todo lo tengo dentro de mi proyecto, o dentro de una carpeta de mi proyecto. Acá lo puse directamente, los lee, ODS le gusta un poquito más, y lo trae, es decir, lee el formato tiempo, me trajo todas las columnas con sus tipos de datos correctos. De vuelta, si le pido, me va a traer la tibia. En este caso, a diferencia de las anteriores, por como es ODS le agrega la columna del número de registro. Otra cosa que podemos tener es que, bueno, nos vienen datos que están delimitados con tabulaciones. Entonces, ahora les voy a mostrar este otro que lo llamé terremotos tab, donde esto que parece un espacio en realidad es una tabulación. Y muchas veces eso es medio problemático traer, porque bueno, no sabemos si eran espacios, cuántos espacios había, no era un espacio, entonces bueno, si tenemos que trabajar con tabulaciones tenemos dos opciones. Podemos usar la opción read-delim, y le decimos que el delimitador es una tabulación que se indica así, u otra opción que también hay, T9, por ejemplo, es usar un formato específico que se llama TSV. Cualquiera de estas dos opciones me va a leer acá tenemos de vuelta estos datos con tabulaciones. Acá. Terremotos no, es terremotos, por eso no me lo trajo. Así que, muy bien. Bueno, y ahí me trajo
la otra que es terremotos. Bueno, como ven, es algo muy sencillo. Para practicar, la idea es que ustedes pueden aprovechar que en datos de miércoles, que es parte de uno de los proyectos que tenemos del grupo de R para Ciencia de Datos en Español, tiene muchísimos ejemplos para traer y ustedes pueden aprovechar y traer. Acá les dejo un ejemplo donde estoy, como ven, trayendo datos. Tengo acá todo el path para traerme esos datos que están ahí. Si uno va a Ciencia de Datos, a Datos de miércoles, va a encontrar ahí un montón de cosas, copia, le pide que copie la dirección, la URL, y puedo traerlo. Muchas veces, cuando estamos trabajando con muchos paquetes, lo que usamos es esta nomenclatura, le decimos qué paquete queremos usar, qué función de ese paquete vamos a usar, de tal manera que nos aseguremos que, bueno, RStudio agarra esta función de este paquete y la usa para traernos nuestros datos. Yo ahora traigo este ejemplo que traje que se llama vinos. Acá me trajo, ¿bien? Fue a la nube, se fue, me trajo los datos que estaban guardados aquí, y me trajo unos datos y los metió en vinos, porque es una base de datos de vinos del mundo. Y acá me muestra qué hay. Voy a aprovechar para contarles algunas cositas cómodas de trabajar con Tidyverse. Entonces trajimos vinos, ¿no? Entonces yo podría decirle, bueno, que me ponga vinos y me lo muestre. Ay, vinos. Entonces así me mostraría, bueno, pero a veces no me interesa ver todos los, tiene acá otra columna más, ¿sí? Tiene 10 columnas, todas son anchísimas. Y yo quiero ver, bueno, todas las columnas. Entonces, para trabajar con las tables, muchas veces usamos otra forma de ver los datos, que se llama glimpse. Y glimpse lo que tiene es que me muestra los datos acostaditos. Entonces yo puedo ver, en vez de ver columna por columna, una al lado de la otra, puedo verlas una encima de las otras, como para ver, ok, tengo estas 10 columnas, se llaman país, nombre, puntos, precio, y un ejemplo me dice qué tipo de datos es, y tengo los primeros, digamos, registros, las primeras líneas con los valores. Entonces esto es muy cómodo porque yo tengo muy fácilmente una idea de cuáles son las variables, y si yo busco algo, por ejemplo, yo quisiera agrupar por país los datos y ver cuántos países distintos tengo, bueno, o cuántas variedades tengo, bueno, podría rápidamente ya fijarme y no estar recorriendo todo el costado, digamos, la lista de columnas. Hay muchas cosas para las cuales trabajar con Tidyverse es útil. Por ejemplo, el trabajar de manera ordenada implica que yo no tengo que estar generando 40 archivos distintos. Cada vez que quiero hacer una cosa, genero un nuevo objeto. Puedo trabajar con los objetos e ir pidiendo cosas a los objetos y ver, bueno, ese resultado final sin haber tenido que generar ningún objeto nuevo. Por ejemplo, este archivo que recién trajimos, que se llama vinos, puedo decirle que me los agrupe por país y que me dé el total, que me haga un resumen. Una de las cosas ya, en otra de las charlas con R van a ver un poquito más esto, pero lo que usamos es este operador que se llama pipe o pipa en español, y tenemos verbos específicos que nos ayudan a trabajar con los datos. En una próxima van a tener con dplyr, que es uno de los paquetes que justamente usamos para amasar datos y poder muy fácilmente tenerlos. También
al estar trabajando con tables, no necesitamos poner el nombre de cada variable con el peso salgo o entre comillas, sino que directamente nos toma. Por eso estamos trabajando con una sola table. Le decimos que para esta table de vinos, group by agrupa por la variable país, y luego a ese agrupamiento lo va a resumir y me va a calcular el total. ¿Sí? Entonces tengo 44 países, y acá me dio cuántos hay por cada país. Podría pedirle que me los ordenes y demás, pero eso va a ser tema de otra charla. Entonces, por aquí, acá cerramos esta mini introducción a los datos ordenados y a cómo entrar datos. Y bueno, podemos hacer, como ya estamos en la hora, podemos hacer un corte aquí, o puedo seguir y mostrarles para que ustedes sigan después con una cosita más. No sé, acá vamos a... Tal vez podemos ver si tienen consultas sobre esto, y si no, puedes mostrar los extras. Dale, bueno, esperamos, no sé si hay consultas en el chat. Bueno, les cuento igual que ustedes, como este es un archivo Markdown, ¿no? Si ustedes se acuerdan que vimos la otra vez, si lo niteamos, bueno, cuando lo niteo lo guardo automáticamente, pero si lo nitean, les va a generar, en este caso va a ser un archivo HTML, y yo acá les muestro cómo quedó. ¿Sí? Este sería el mismo archivo que ustedes tienen, pero ya, digamos, tejido, ya niteado y puesto como HTML en lo que llamamos un código literario. Está todo escrito, tenemos los pedacitos de código descriptos y los resultados. Entonces tenemos todo, tenemos una descripción, tenemos el código y tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí lo mismo que estuvimos haciendo, casi todo lo que estuvimos haciendo está puesto acá. Pero bueno, es lo que pueden, ¿cómo se llama? Tienen todos los materiales. Este archivo también de Markdown lo hice en justamente bastante escrito, como para que, bueno, ustedes puedan puedan repetirlos en sus casas sin problemas, ¿no? Y bueno, no sé si no hay preguntas, les muestro un extra que lo voy a mostrar acá ¿sí? ¿Sí? Ahí, digamos, este era lo que venía hoy era bastante fácil, así que... Bueno, algunas de las cosas, porque voy viendo un poquito... Ah, ya están, ahí Jim está contestando. ¿Qué es la diferencia entre caracteres y factores? ¿No? Que es una diferencia de tipo de datos. Así, cuando es un factor, le vamos a estar dando, lo usamos como una variable categórica o cualitativa, o la estamos usando también para definir niveles de algo. Bueno, entonces, si no hay grandes charlas, lo que voy a hacer es, voy a pasar al otro archivo, al que se llama Toma 6 Extra. Yo trabajo con datos espaciales y no podía dejar de aprovechar la oportunidad para mostrarles cómo hacer algo geoespacial con una tabla de datos que tiene latitud y longitud, que típicamente, ¿qué hacemos con una tabla de datos así? En otro software, la pasamos a puntos. Si ustedes usan ggplot y
todas sus extensiones pueden hacer mapas muy preciosos con ggplot. Pueden trabajar estos datos y hay geom-cords para ver cómo entrar esos datos. Si ustedes los ponen como puntos, van a entrar las X, que son las longitudes, las Y, que son las latitudes, y van a poder ver el mapita con puntitos. Pero yo vengo del lado de la geografía y nosotros usamos nuestros paquetes propios de R, que son para lo que son datos así, datos con puntos o líneas o polígonos, que los llamamos datos vectoriales. Usamos un paquete que se llama SF, Simple Features. Y una herramienta comodísima que tenemos para mapear rápido, aunque tiene un esquema parecido como ggplot, se llama Tmap. No les voy a decir que se instalen. El que trabaja con datos geográficos, sí vale la pena que se tomen el tiempo, porque bueno, instalar, cada uno de ellos tiene montones de dependencias, así que les instala, no miles, pero les instala otros paquetes más. Acá en RStudio Cloud ya están puestos, entonces van a poder ver cómo funcionan. Pero si no, bueno, si tienen que armarse de paciencia, van a instalar primero SF y después Tmap. Entonces, vamos a poner todos los paquetes, en este caso Tidyverse, pero le voy a agregar SF y le voy a agregar Tmap. Entonces cargo las librerías, y ya que estoy, bueno, nosotros ya tenemos el T1 cargado, y acá está puesto por si ustedes lo quieren hacer otra vez. Entonces, bueno, traemos de vuelta, no importa, traigo de vuelta el archivo terremotos 1, que es un CSV, me dice cómo trae este tipo y cómo son, y lo que me importa acá es que tenemos la latitud y la longitud como dos columnas que son numéricas con decimales. Y acá tenemos, como le pedí glimpse, vemos cómo vienen los datos. Bueno, esto así como así no los puedo graficar si no los paso, esta tabla no la paso en formato geográfico. Y para eso necesito este paquete que se llama SF. En geografía, las X son las longitudes, lo que varía en el sentido, digamos, horizontal, ¿no? Nos movemos en longitud en el eje X, nos movemos en latitud en el eje Y. Entonces vamos a usar una función que se llama ST, todas las cosas geográficas en muchos software, no acá solo, todas las funciones espaciales empiezan con ST. Entonces hay una que se llama ST as SF, que es ponerme estos datos de manera geográfica. ¿Y qué me va a poner? Quiero que me pongas T1, que las coordenadas las vas a encontrar, las X en el archivo de longitud, las Y en el archivo de latitud. Y le vas a poner como sistema de referencia geográfica, para que yo sepa en este caso que está en coordenadas geográficas, le voy a poner este otro parámetro, CERRS, que es sistema de referencia de coordenadas, con este numerito mágico que lo que me dice simplemente que está en coordenadas geográficas WGS86. Entonces le voy a decir, hacelo, pero ahora, y lo voy a llamar terremotos. Pero ahora cuando le doy glimpse a terremotos va a ser, todo lo demás va a ser igual. ¿Pero qué hizo? La latitud y longitud me la sacó de acá y las puso adentro de una nueva columna, que es una nueva columna que tiene la geometría, en este caso de puntos. Entonces me metió la latitud y la longitud adentro de esta columna que se llama geometría. Y me dice que, bueno, que tiene los puntos y que están en grados decimales. ¿Sí? Entonces acá transformé esa tabla ahora a un objeto que tiene una geometría y que lo puedo usar para ver cosas con cualquier otra, o para analizar
desde el punto de vista geográfico. Les decía que a mí me gusta mucho un paquete que se llama TMAP, que tiene una función que se llama QTM, que es Quick Thematic Map, me hace rapidito un mapita. Entonces si yo le digo, bueno, haceme rapidito un mapita de terremotos, QTM terremotos. Bueno, obviamente QTM terremotos me los puso acá, sé que están en latitud, longitud, pero no me dice nada. Entonces tendría que agregarle cositas. Esto es el modo estático que tiene TMAP. Cuando estoy mirando, qué sé yo, polígonos y demás, se ven las formas, se ve más lindo. Pero cuando uno está trabajando, por ejemplo, con datos de incendio, con datos de terremoto, con datos que son puntos que le llegan de distintas partes del mundo, uno tiene otra posibilidad, que es usar el modo interactivo de TMAP, que se llama el modo View. Entonces yo le puedo pedir a TMAP que se ponga en modo View, le digo TMAP modo View, me lo pone en modo View, y ahí es donde viene una hermosa magia, porque ahora está en otro modo, no está en el mismo modo de antes. Entonces ahora cuando yo le digo, bueno, haceme un mapita rápido de los terremotos, ¿qué me hace? Me trae, me pone de fondo, usa, digamos, unos mosaiquitos que se llaman leaflet, que tienen datos del mundo, y lo que tiene esto que es interactivo, yo les decía, puedo hacer zoom y digo, bueno, a ver, esto que está acá, ¿dónde está? ¿No? Es hermoso, es muy, muy cómodo para ver montones de cosas, ¿no? Y puedo elegir el fondo que quiero, por ejemplo, puedo ponerle este, ¿sí? Entonces puedo ir a ver y puedo ver, es una zona montañosa, puedo traer. Ahora no me voy a poner a contarles, pero uno puede cambiarles el fondo, tiene muchas formas de trabajar. Esta es la forma más sencillita de trabajar con TMAP, que puedo estar cargando aparte muchas capitas, no solamente esta, y puedo pintar y despintar para ver, bueno, una o para ver otra. Y entonces es realmente... Yo amo TMAP. Entonces quería contarles, bueno, estuvimos leyendo 40 veces el mismo archivo de los terremotos. Bueno, ¿dónde están los terremotos? Y TMAP me ayuda a ver rápidamente los terremotos, y para cosas, justamente para cosas sencillas, es muy cómodo para trabajar. Y estas pequeñas instrucciones hacen que, bueno, sin saber demasiado de geografía, sin saber demasiado de análisis geográfico, cuando estén generando, niteando este archivo, les va a quedar el HTML con el mapita interactivo también, ¿sí? Así que bueno, creo que por hoy hicimos suficiente. Si no hubiera tenido problemas con internet ni con la computadora, hubiéramos terminado bien en tiempo y forma, pero bueno, espero que todos hayan disfrutado, en especial este final feliz de esta charla con R, toma 6. Ahora dejo de compartir, ahora me ven acá. Hermoso todo. Así que bueno, no voy a responder preguntas de TMAP, el que quiere puede explorarla, haremos alguna otra charla con R más específica, pero bueno, ya tienen algo para empezar a jugar y animarse a hacer cosas sencillas con TMAP. No es, digamos, tiene montones de opciones, pero generalmente está pensado para el que viene de la geografía y tiene, digamos, los vericuetos propios de los geógrafos, de cómo le ponemos las cositas, pero que para nosotros es mucho más fácil trabajar con TMAP que buscar dónde están las cositas con ggplot, ¿no? O con ggmap. Pero es una alternativa más. No salen los mapas tan bonitos y preciosos como con ggplot y todas las demás opciones, pero cuando uno está trabajando con datos, es la forma más rápida de encontrar, digamos, una visualización de los datos
reproducible, compartible y demás, ¿no? Así que bueno, creo que... Aplausos, Pri, aplausos. muchos Espectacular. aplausos para todos, porque los que me estuvieron siguiendo y resistiendo que yo no tenía sonido, se cortaba internet, las chicas estaban ahí medio desesperando que no salía, pero bueno, salió todo muy bien. Así que, bueno, creo que, no sé si hay algunos comentarios o cosas que puedan haber quedado pendientes más importantes. Los comentarios son todos excelentes, así que... Bueno, Sí. espero que les resulte que puedan nitear y se queden entonces con la explicación, que es más cortita que mi forma de hablar media verbosa. Y bueno, y nos veremos en la próxima edición. De R-Ladies. Así que... Bueno, si no hay más preguntas, dudas, consultas, vamos a la parte del cierre. Tenemos como varios datos para avisarles. Bueno, primero agradecemos a cada uno de ustedes la asistencia, que hayan estado, que lo hayan podido disfrutar y bueno, próximamente van a poder encontrar nuevamente esta sesión en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también a todo nuestro grupo de colaboradoras que está al frente en primera línea con todo lo que son los meetups virtuales y bueno, también queda extendida la invitación a cualquiera de ustedes que quiera sumarse al equipo, que nos escriba en el chat o por nuestras redes sociales y estamos en contacto. Ahora con toda esta situación pandémica tenemos un montón de actividades, ya sea de R-Ladies global, de webinar de datos, de ciencias de datos, así que los invitamos a estar muy pendientes de todas las redes sociales. Acá tenemos una R-Lady de Bariloche. ¿Dónde está Lina? Ahí está. que se presente, que nos va a contar un poquito de lo que va a ser el meetup, que va a ser el día lunes, así que ojo a buscar meetup.com/rladiesbariloche y anótense, pero la voy a dejar que Lina cuente qué va a ser. Bueno, hola a todo el mundo, gracias Priscila, la verdad que estuvo re interesante, algunos tips que yo no sabía, yo no soy experta en Tidyverse, al contrario, esta es la primera vez que me animé a no abrir el Excel cuando mi planilla no me daba las cosas que yo quería, y lo hice todo desde Tidyverse. Entonces como nada, estábamos medio colgadas con los meetups acá en Bariloche, somos 3 organizadoras, dije bueno, vamos a mostrar esto porque uno de los problemas principales es justamente decir, bueno, dejo el Excel y hago todo desde Tidyverse. Así que me puse un poco ahí obstinada, logré hacerlo con mis datos que estaba trabajando, y dije, bueno, vamos a mostrarlo. Así que nada, el lunes vamos a hacer un pequeño meetup de 1 hora, que bien podría ir de continuación de lo que mostró Pris. Voy a mostrar cómo agarrar una tabla que era simplemente los datos de campo. Nosotros acá somos la mayoría biólogas, biólogas, y entonces trabajamos con muchos datos de campo que en general están tomados de la forma de tomarlos lo más rápido posible porque trabajamos con organismos vivos. Entonces, cuando pasás los datos a la computadora te queda una cosa imposible de darle una orden a R para que te analice nada, y dije, bueno, vamos a ver cómo logro acomodarlo para que me quede una tabla de datos ordenada, y eso es lo que vamos a mostrar el lunes. Voy a ser yo la oradora, pero bueno, nada, les invito a que se anoten en forma virtual para el lunes a las 15 horas. Perdón. Nada, meetup, R-Ladies-Bariloche. Ahí estamos. Ahí se los copié en el chat para todas las les que se quieran sumar. Van a venir, les juro, van a venir un montón de eventos en julio. Por ahora cerramos todo lo que es el episodio de junio, pero bueno, en julio vamos a estar a TR, así que no olviden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, canal de Slack, canal de YouTube, y así.
Y así. Sí, bueno, cualquier cosa nos vemos en las redes sociales y nos vemos en los próximos encuentros. Que la pasen muy bien, chicas. Gracias por venir. Nos vemos. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao.